palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Una vez discutí fuertemente con un ateo. Me puse los pantalones, me amarré el cinturón y discutí con él. Porque es que él me decía que Dios es injusto. Todo comenzó porque él hizo un mal negocio, perdió muchísimo dinero y entonces resulta que él finalmente estaba reclamando que por qué Dios no le avisó que iba a hacer un mal negocio. Y entonces él decía que Dios era injusto, además de lo que él le había pasado, que él conocía a alguien que era muy malo, pero que le iba muy bien. Entonces, después de esa discusión, una discusión en el carro muy fuerte, vi que habían dos cosas fundamentales. Lo primero es que este hombre no era ateo. Este hombre creía en Dios, porque si no, ¿cómo iba a ser alguien injusto, alguien que no existe? O sea, sí creía en Dios, pero está enojado o estaba enojado con él. Y crió a sus hijos con ese mismo dolor, con esa misma desconfianza, con esa misma sensación de injusticia, que Dios era injusto. Él, como muchos seres humanos, corremos el riesgo de creernos por encima de lo que Dios decide. Por ejemplo, creernos por encima del libre albedrío y comenzar a juzgar a diestra y siniestra por encima de lo que Dios ha otorgado. ¿Yo quién soy para ir a decirle a alguien que no es creyente, decirle que eso que está haciendo está mal o que eso es pecado? Está dentro de su libre albedrío el hecho de coger y hacer lo que él considere que es placentero, bueno y agradable para su vida. Así se esté destruyendo. Uno a lo sumo puede poner advertencias. Vas en curso de colisión. Más allá uno no puede ir. Pero además este hombre, además de pasar por el libre albedrío, por encima del libre albedrío, estaba demostrando algo fundamental, y es que sentía envidia. Él estaba codiciando lo que ese malo, la persona que él decía que es mala, tenía. Y eso que ese malo tenía, no lo tenía mi interlocutor, porque lo había perdido todo. Entonces tenía un sentimiento de envidia. Entonces, envidia más desconocer el libre albedrío son juntos fórmulas que llevan a la destrucción espiritual y a la destrucción de la vida. Porque si yo no tengo claro que Dios otorgó el libre albedrío, si yo no tengo claro que el demonio a veces actúa para dejar a la gente en zona de confort, con todas las cosas cubiertas, para que no busquen a Dios. Si yo no tengo claro eso, y si yo no tengo claro que esos bienes materiales o ese dinero en el banco no van nunca al reino de los cielos, si yo no tengo claro eso, se me va a hacer la vida cuadritos, se me va a volver un infierno la vida. Miren, esa sensación de que Dios es injusto porque el malo tiene y el bueno no, y el bueno siempre es uno, ¿no? Ojo, porque el bueno nunca es el otro. No. El bueno es uno y el malo es el otro.
esa sensación de injusticia es una amenaza para todos los seres humanos, pero especialmente es una amenaza para nosotros los cristianos. Por eso, Dios hace una serie de recomendaciones en caso de padecer esta situación. Vamos a leer Salmos, capítulo 37, versículos 7 y 8. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Miren, ante las situaciones de injusticia que uno ve, situaciones en que hay madres que prefieren al hijo delincuente, al hijo malo, al hijo descarriado, por encima del hijo que es decente, que es íntegro. Ante situaciones que se salen de las manos, es decir, situaciones que no podemos controlar, que nos abruman a tal nivel que decimos, bueno, lo que tenemos que decir siempre, bueno, Señor, te lo entrego porque yo no puedo con esta carga. Ante el comportamiento dañino y ofensivo de la gente y de nosotros mismos, ante las murmuraciones, ante la hipocresía, ¿sí? Ante esos que dicen que cualquier cosa que a uno le pasa a uno, si es buena, es porque es suerte, pero si es mala, es castigo de Dios. ¿Sí han visto eso? Ante los ataques que nos hace la gente por maldad, ante todo eso Dios dice, espera en mí. Ten esperanza en mí. Mírame, dice Dios, estoy aquí. Soy el dueño y señor de todas las cosas. Que ves injusticia, que ves maldad, que ves descontrol, que ves caos, que ves gente a la que tú le has hecho bien murmurando a tus espaldas, porque no son capaces de hablar de frente. Les falta hasta lo mínimo de integridad, de ética, de decencia, para decir lo que tienen que decir de frente, cara a cara. Ante todo eso, Dios dice, espera en mí. Pero además el versículo 7 dice otra cosa muy importante. Guarda silencio ante Jehová. Porque miren, cuando se presentan situaciones difíciles, angustiantes, incomprensibles, la primera tentación que tenemos es discutir con Dios, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Y tú qué? ¿Dónde estás tú? Lo que dice Dios es, en esas situaciones, guarde silencio. Eso que no entendemos, ¿por qué nos pasó? Generalmente nos lleva a la confrontación con Dios. Además, porque nuestra naturaleza es de las que siempre busca a quién culpar en lugar de a quién culparme. Porque es muy fácil culpar a Dios, es muy fácil culpar a los otros, es muy fácil culpar al primo, al cuñado, es muy fácil. Lo difícil es reconocer, por ejemplo, con un padre o con una madre cuyo hijo es un delincuente de poca monta, ¿sí? Es muy fácil decir, no, es que la culpa es de fulano, es que lo tienen entre ojos fulanos, ¿sí? En lugar de reconocer, fui una muy mala madre, fui un pésimo padre y por eso el resultado es ese delincuentico de poca monta. Justamente en esos momentos que queremos culpar a Dios, en esos momentos Dios nos dice, hey, no lo haga. Quédese callado, quédese mudo. Pero además nos dice, nos invita a descansar en Él, a confiar en Él, a tener seguridad en Él.
Nunca Dios nos invita a confiar en el hombre. Dios nos invita a confiar en Él, porque además, ojo, maldito el hombre que confía en el hombre. Guardar silencio ante Jehová significa también gratitud. ¿Y gratitud por qué? Si estoy en medio de una aflicción. Porque Dios está en control de todo. Y yo puedo ver la tormenta terrible, puedo sentir la ventisca vital, puedo ver cómo todo el piso se me derrumba, pero Dios está ahí en control de todo. Y simplemente Dios está diciendo, quédese callado, confíe en mí, tenga seguridad en mí, pero además, ojo, analice, mire qué es lo que está pasando, por qué llegó ahí y reconozca su contribución a llegar a donde llegó. La persona atea con la que yo hablaba nunca reconoció que había sido él el que se había equivocado. Nunca reconoció que fue él el que hizo malas inversiones. Nunca reconoció que no firmó papeles para prestar una cantidad de dinero. Nunca. La culpa era de Dios, la culpa era de los que lo habían robado. ¿Y él? ¿Dónde estaba su responsabilidad en ser buen mayordomo de lo que Dios le entregó? En silencio y con esperanza, que es una promesa, silencio y esperanza son promesas, viene lo demás. Entonces lo primero que después dice Dios de las promesas es, no se altere por el éxito de los malvados. Y eso sí es difícil. Eso es muy difícil. ¿Cómo no me voy a alterar? Dice uno, viendo estos criminales, delincuentes, pirómanos, asesinos, ganándose 32, 33 millones de pesos, más o menos $10,000 mensuales. Mientras gente valiosa, esforzada, estudiosa, decente, con integridad, les resulta difícil a veces conseguir trabajo. Me altero por el éxito de los malvados. Claro, o sea, esa es una tentación que uno tiene real. Ver a alguien malo gozando aparentemente de una vida perfecta molesta. Y eso nos lleva a la naturaleza humana de ver una injusticia. ¿Por qué el malo sí y por qué el bueno no? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena y por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? ¿Sí? Entonces uno dice, no, es que Dios, mire su Dios, ¿en qué está? Hay gente que dice eso, mire su Dios. Y dicen, es que eso es una injusticia de parte de Dios. Pero ojo, porque Dios no es hombre para mentir. Y esas vidas perfectas, esas vidas llenas de placeres, llenas de impunidad, llenas de pisotear a todo el que se les atraviesa, esas vidas de los vividores, de los que solo quieren parasitar, ser parásitos y chupar y vivir de los demás en lugar de trabajar, por ejemplo. Esas vidas de los que han destrozado todo a su alrededor es miseria y caos, pero le echan la culpa a los demás y hablan hipócritamente a espaldas de uno. A esos, o esos que llevan esas vidas perfectas, llenas de lujos y confort, siendo malvados, muy malvados. Esa vida perfecta, Jesús dice, ojo, eso es una trampa. Y es una trampa tremenda. Y Jesús la describe. Y la describe de la siguiente manera. Un hombre muy rico. Un tipo muy bien vestido. Y él hacía banquetes espléndidos todos los días en su casa.
con grandes invitados y banqueteros y buen vino, el mejor vino. Y las mejores viandas y los pasabocas más exquisitos. En la puerta de la casa de aquel rico había un mendigo que se llamaba Lázaro. Y además de ser pobre, Lázaro estaba enfermo. Y él lo único que quería era comer algo de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero ojo, aquí hay una primera insinuación de Jesús. Si Lázaro estaba a la puerta del rico, es imposible que el rico no se hubiese dado cuenta de la situación tan catastrófica que estaba viviendo Lázaro, ¿no es cierto? Y Lázaro era un tipo decente, era un tipo con integridad, quería lo básico, comer para sobrevivir. ¿Qué podía pensar Lázaro de ver ese desfile de grandes galas, de grandes lujos? Obviamente los invitados de seguro llevaban obsequios para el hombre rico. Y se imaginarán los obsequios todos los días que desfilaban frente a los ojos de Lázaro. Entonces, ¿qué podía pensar Lázaro? Pues uno diría en la injusticia, en lo mal que Dios lo estaba tratando. ¿No es verdad? Podía incluso Lázaro, con las últimas fuerzas que le quedaban, podía haberle gritado a Dios, hacerle reclamos a Dios, vociferar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? Podía hacerlo. La culpa es tuya, Dios. Él hubiese podido hacerlo. Pero no lo hizo. Eso de Lázaro y el rico es lo mismo que me decía mi interlocutor ateo. Que Dios no le avisó que iba a ser un mal negocio. O sea, esta es la altura en que yo no entiendo si este hombre quería que Dios le mandara un WhatsApp, un correo electrónico, una llamada, no sé qué quería. Por eso, el ateo quedó pobre y el malo quedó muy rico. Esa es la historia de lo que pasa en el mundo, en este pedazo de la vida. ¿No es cierto? O sea, se ve la injusticia, se ve que se culpa a Dios de todas las cosas malas y de las cosas buenas se culpa a la suerte, ¿no? No vaya a ser que se mencione a Dios y que se honre a Dios por lo bueno que pasa en las vidas. Lo que pasa es que lo que estamos viviendo es un pedacito de la vida. Se tiende a olvidar lo único importante, la vida eterna. Y el rico olvidó la vida eterna y Lázaro estaba viviendo con integridad, esperando su día de muerte. Vamos a leer Lucas, capítulo 16, versículos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A ver, Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Lázaro, en ese pedacito de vida, sufrió dolor, sufrió humillación, sufrió enfermedad. Pero llegó al seno de Abraham. El rico, banquetes, placeres, excesos, lujos. Desconocer a los otros, pasar por encima de los otros. El rico murió y fue al Hades a padecer tormentos. Un error común es creer que esto que estamos viviendo es todo lo que tenemos en la vida. Es todo lo que tenemos de vida. Pero esto es solo un pequeñísimo lapso.
Si lo viéramos en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, nosotros somos menos de una fracción de segundos. Pero lo demás, lo que nos queda, es vida eterna. El rico nunca pensó en la vida eterna. Él llevaba una vida de excentricidades, de lujos, de placeres. Mientras tanto, Lázaro sufría. Tenía hambre y nadie lo volteaba a mirar. Tenía sufrimiento y de pronto el rico, con los otros que lo visitaban, hablaban de Lázaro. ¡Ah, ese pobre tipo! Miren el castigo de Dios para ese pobre tipo. Pero ambos llegaron al destino final. Lázaro fue llevado por los ángeles al paraíso. El rico llegó al lugar de tormento, a un sitio que se llama el Hades, al que van todos los que no tienen a Dios. Ante la aparente injusticia de Dios, Él nos pide calma. Que dejemos la ira y desechemos el enojo. Pero sobre todo, que evitemos hacer lo malo. Porque es que es una gran tentación. Es una tentación enorme coger y decir, uy, yo le voy a poner zancadilla a este. Yo voy a murmurar de este con toda la gente que tengo alrededor. Voy a asesinarlo emocionalmente. Claro, a espaldas, porque soy tan poca persona, soy tan poco ser humano que no soy capaz de decir las cosas de frente. Entonces, evitemos hacer lo malo. No le pongamos cáscaras al malvado para que se resbale. Ese no es nuestro asunto. Dios siempre nos ha dicho, yo me encargo. Entonces la pregunta es, ¿acaso Dios es injusto? ¿Será que Dios es injusto? En este lapso, en esta fracción de segundos que tenemos nosotros como vida, ¿será que Dios es injusto? Vamos a verlo. Salmo 37, versículos del 9 al 13. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Vemos gente mala, a la que le pasan todas las cosas buenas. Pero Dios es justo. Dice que los malignos serán destruidos. En cambio, los que creemos en Dios, los que tratamos de hacer las cosas bien, los que buscamos la santidad, muchas veces sin lograrlo, los que creemos en Él, los mansos, dice nuestro Señor, heredarán la tierra. ¿Y qué es ser manso? Porque es que, por desgracia, la gente confunde mansedumbre con ser menso. ¿No es verdad? Manso es alguien que tiene un espíritu apacible y dominio propio. Manso es aquel que dice, no voy a insultar, voy a poner eso en manos de Dios. Dominio propio. No me voy a poner a hacer escándalos de aquellos que hacen escarnio de mi vida o de la vida de mi familia. No. Guardo silencio, como dice mi Dios. No voy a hacer llamadas, ni voy a armar líos, ni voy a armar peleas. No. Dominio propio. Me controlo, guardo silencio y espero en Dios. Ese dominio propio solo se recibe de Dios
a través del Espíritu Santo. La promesa, además, por la mansedumbre, por el dominio propio, por guardar silencio, por esperar en Él, por confiar en Él, Dios dice que al que espera en Él, a ese le da herencia. Y la herencia son bienes de suma importancia. Es que cuando yo creo en Dios, cuando yo me siento feliz y complacido de hablar de Dios, y tengo a Dios en mi corazón y tengo a Dios en mi vida, tengo la salvación en primer lugar. En segundo lugar, tengo la abundancia de paz como forma de vida. Uy, sí, pueden haber tempestades, pueden pasar huracanes por mi vida, pero tengo abundancia de paz que me ha dado Dios. A ver si con el primer vientecito de esos huracanes que han sacudido mi vida o nuestras vidas, a ver si con el primer vientecito, esos que murmuran a nuestras espaldas, esos que dicen que somos castigados por Dios, a ver si con ese vientecito no terminan en tierra, postrados y tapados por el polvo y por las ruinas. Dios, en su justicia, además, va más allá en la herencia. Dice que el malvado maquina contra el justo y hace de todo en su contra. Pero mientras ese malvado murmura, maquina, es hipócrita, es chismoso, es mentiroso, asesina emocionalmente, mientras todo eso hace ese malvado, Dios se ríe de él, porque viene su día. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice que viene su día? ¿Cuál es ese destino? Vamos a leer el Salmo 37, versículos 37 y 38. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a uno destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Ese es el día que le espera al malvado. Extinción, ruina, podredumbre. Eso es lo que le espera al malvado. Puede que no veamos el día de los malvados. Puede que no ocurra aquí, en este ratico que llamamos vida. Pero en la vida eterna, la cosa es grave para los malvados. El íntegro tendrá un fin dichoso, como Lázaro tuvo un fin dichoso en el paraíso. Mientras tanto, el transgresor será destruido. Dios pide que ante lo que vemos como injusto, guardemos silencio en Él. Que confiemos y tengamos esperanza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Que en lugar de hacer lo que hace el ateo, es decir, alejarse, que al contrario, en una situación de aflicción nos acerquemos más a Él y descansemos en su regazo, descansemos en su abrazo, porque Dios siempre está dispuesto a abrazarnos. Dios siempre está dispuesto a calmarnos, a darnos una caricia de tranquilidad, de todo va a salir bien. Que ante el éxito del malo no nos desmotivemos. Al contrario, nos pide que tengamos claro que esto es un ratico y que lo que está en juego no es ese ratico, es la vida eterna. Entonces, la pregunta frente a la injusticia es simple. ¿Dónde queremos la vida eterna? ¿En el paraíso o en el infierno? Eso es lo que siempre debemos preguntarnos. Yo no soy nadie para cuestionar la justicia de Dios, porque sé que Él es justo.
Yo no soy nadie para pasar por encima del libre albedrío de la gente. Yo no soy nadie para juzgar. Pero ojo, porque Jesús es claro cuando dice, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Es decir, si usted juzga, le está dando autorización a los otros para que lo juzguen. Hay que tener cuidado, mucha precaución con eso, porque cuando juzgan, nos están dando el derecho a juzgarnos. ¿Y cómo saldría un juicio de aquellos que nos juzgan? Nosotros no lo vamos a hacer, porque nosotros creemos en Dios y nosotros sabemos que Dios se encarga y tenemos nuestra esperanza y tenemos cosas más importantes que hacer que andar juzgando y señalando a los demás. Tenemos cosas que seguir construyendo en nuestra vida, en nuestro espíritu. Tenemos que seguir trabajando en la santidad. Tenemos que seguir esforzándonos en la integridad. Las murmuraciones de otros, pobrecitos esos, porque finalmente Dios nos muestra las cosas ocultas y nos deja ver lo que está pasando. Injusticia. Después, en un tiempo, que esos que murmuran, que esos malvados, no se quejen por las situaciones dolorosas, por las situaciones terribles y de miseria que tienen que pasar por cuenta de mover la lengua, de sus habladurías, de sus murmuraciones y de su maldad.